Buenas noches, mi nombre es Graciela Santamaría López, soy su asesora virtual en este módulo 20. Estamos en la cuarta semana, justo en la octava sesión. Bienvenidos todos, cuéntenme cómo les va con este cierre de módulo con el proyecto integrador. Buenas noches, María Elizabeth. ¿Quién quiere contarme? Asesora, una Viol- duda. Dígame, Violeta. Bueno, yo la gráfica traté de hacerla con mi uso, así que mi frecuencia diaria de las mis actividades y las sustancias, pero al hacer una gráfica, todo se ve amontonado y no se aprecia. No sé ni cómo hacerle, o tengo que ponerlas por separado. ¿Cuántas actividades le pusiste? ¿Muchas? No, son como 7 actividades. Ah. Y de esas 7, cada una su sustancia contaminante. ¿Están viendo? Mi cámara se traba de vez en cuando. Aquí. ¿Están viendo mi Excel? Sí, sí se ve. Sí. Ok, miren, les voy a enseñar una cosa. Estamos sobre la gráfica, ya la generamos. Si yo le hago así, se va a apretar todo. Así. Se va súper. ¿Ya vieron cómo se encimaron las palabras? Violeta. Sí, asesor. Pero si la alargo aquí en el mismo Excel, se puede apreciar mejor. En esta gráfica tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 actividades y es mucho más fácil escribirlo así. Eso es por un lado. Por el otro lado es que las palabras solo pongas la actividad aquí, solo la actividad específicamente y en el pie de figura ya especifiques, digamos, con la parte del análisis de la gráfica, las sustancias. Y entonces eso permitiría que no se encime la información. Ok, sí está bien, asesora. ¿Sí? Sí, es que todo me quedaba como que todas las letras así muy encimadas, y aunque yo le diera así el espacio para alargarla, yo sentía que se veía muy amontonada y no se aprecia en sí la gráfica. La gráfica, no. Tienes toda la razón. Y si es mucho texto, porque de hecho hay que hablar de estas sustancias, te recomiendo que lo pongas en el pie de figura. Es más fácil escribir un gran texto, ¿no? Y todavía inclusive discutirlo, ¿no? Sí, asesora, gracias. Muy bien. Ricardo, cuéntame, ¿cómo te va en el proyecto integrador? Hola, buenas noches. De hecho, ya Buenas entregué noches. mi proyecto. Igual que la compañera, tenía la misma inquietud, debido a que efectivamente al realizar lo que son las gráficas en Excel, únicamente nos permite ingresar lo que es una variante. Lo que yo hice fue adelantito de lo que es la actividad, puse la sustancia, únicamente la dividí por medio de un guión para que me cupiera y alargué lo que es la gráfica. ¿Y se ve perfectamente? Sí se distingue. Perfecto. Muy bien. Ustedes son bastante creativos. Bueno, pero cuéntenme más. En el proyecto integrador, ¿han logrado integrar los problemas o los conflictos o lo que está ocurriendo en su comunidad? Sí, asesora. Violeta, cuéntame, en tu comunidad, ¿qué es lo que está ocurriendo? En mi comunidad es el desabasto del agua. Desabasto del agua. ¿En qué parte de México? En Ecatepec, en el Ah, estado sí, de Ecatepec. en Ecatepec. Oye, Violeta, ¿el mural que generaste, crees que le funcionaría o le serviría a tu familia leerlo?
sí les sirve. ¿Tú crees que sí? Ahí, bueno, pues nada más hablamos del desabasto. O sea, nada más decimos, ay, es que no nos dan agua, pero realmente no habíamos investigado que son los pozos, tuberías, las casas lluvias que hay, ¿cómo se llama? La superpoblación que ya tenemos aquí. Entonces, todo eso ayuda a que haya un desabasto de agua. Y las soluciones o las iniciativas que has encontrado, ¿te parece que pueden ser aplicables en tu lugar, en donde tú vives, en tu comunidad? Bueno, de hecho, en las casas, pues sí, es hacer la captación de lluvia, hacer pues, es un pequeño, como tinaquito, para hacer captación de lluvia, que es lo que más esperamos. Pero pues ya aquí todos estamos acostumbrados a apartar, tener apartados de agua para no sufrir, no tenemos nada de agua por ejemplo, 15 días. Entonces, de alguna manera, tratamos de ahorrar y yo les digo que eso es parte del moral, saber ahorrar, que no desperdiciar el agua. Muy bien. Y pregunta, Violeta, en tu investigación para encontrar estas herramientas o estas iniciativas, ¿has encontrado algo en el Estado de México que digamos que desde estos roles como institucionales hay alguna iniciativa por hacer captación de agua de lluvia en ciertas colonias o en ciertas regiones del Estado de México? Bueno, aquí por lo regular, de la zona donde yo vivo, somos puras unidades habitacionales. No tenemos así el espacio para ir a lo que se llama al centro de Catepec, que ya son terrenos, todo eso. Sí los hay, son pozos de captación. Creo que estás silenciada. Ay, perdón. Ajá. Eh, ahora, aquí donde yo vivo, somos unidades habitacionales. Sí. Entonces no hay un espacio a donde hacer como un pozo de captación. Sin Ujú. embargo, además en lo que es el centro de Catepec, sí hay pozos de captación y unos están en reparación. Ah, bueno. Entonces, resumiendo, esto que tú has hecho, que es un mural, se puede compartir, digamos, a más población, a tus vecinos o a tus conocidos, como para que se enteren que hay otras formas de resolver el problema, además de lo que ya sabemos, que es captar, juntar el agua, pero además hay otros lugares en el Estado de México que sí está funcionando, ¿no? Sí, de hecho sí, o sea, toda esa información sí sirve para que pues, todos los pobladores se den cuenta de las soluciones que se puede hacer. Perfecto. Muchas gracias, Violeta. Cuéntame, Ricardo, ¿cómo te va a ti con la problemática que hay en tu comunidad? Bueno, pues de igual forma, la problemática que yo planteé fue lo de la sobreexplotación del agua. Ajá, ¿en qué comunidad estás? En Nezahualcóyotl, Estado de México, Ok. ¿Y tú crees que este mural que generaste sería importante que lo vieran o lo leyeran tus familiares? pues sí, porque ahí hablamos un poco de lo que es la problemática y cuáles son las causas que han originado que haya sobreexplotación del agua en el municipio. Bien, entonces, ¿podría funcionar como para compartirlo con los vecinos? Sí, Muy bien. Les voy a contar una cosa y me ha tocado en otros módulos problemáticas súper fuertes, en el caso de Puebla, por ejemplo, con el socavón, o personas que dicen, oye, es que yo identifiqué esto que no lo sabía, por ejemplo, en una compañera en Bacalar, y dice, es que yo quiero que todo el mundo se entere de esto, porque
porque de pronto no lo saben, ¿no? O no lo hemos investigado, vivimos en un mismo espacio y no reconocemos lo valioso que tenemos y las posibilidades que hay, ¿no? Y hay compañeros que inclusive me han dicho, yo esto lo voy a compartir en el grupo de mi familia, en el WhatsApp, en el Facebook, no sé qué, ¿no? Y es muy interesante porque son agentes de cambio, porque son personas conscientes que quieren hacer algo más allá. Para aquellos que quieren hacer algo más allá, cambiar el mundo, mejorarlo, hay una propuesta que se llama Ciencia Ciudadana y es esta observación del espacio en el que estamos, a aprender a ser científicos, a observar con ojos de ciencia y también a buscar soluciones en conjunto, ¿no? Les compartiré esta página de la Conavio, que es cómo podemos participar activamente en, en solucionar ciertas problemáticas, en no solo observar, bueno, sí observar, por ejemplo, especies que creemos que se habían desaparecido, por ejemplo, el cacomixtle en Ciudad de México ya se ha observado varias veces, en poder responder preguntas, en ser partícipe de esto, inclusive nosotros podríamos comunicarle a nuestra comunidad que hay leyes que están respaldándonos, que hay posibilidades que quizás no sé, en el Estado de México no está funcionando en este momento, como en la Ciudad de México, que son a nivel institucional, hay algunas delegaciones donde se está haciendo captación del agua, pero en un momento que hay participación ciudadana, sí que se puede hacer una propuesta, ¿no? Bueno, esa es como mi recomendación, pero me gustaría retomar ciertos puntos para aquellos compañeros que no han estado aquí sobre el proyecto integrador. Recuerden que en esta semana lo que estamos haciendo es recuperar la información que hemos estado trabajando a lo largo de estas 3 semanas y integrarlo, como su nombre lo dice. La idea es retomar la actividad número 1 sobre este recuento que hemos hecho sobre las actividades en las que utilizamos el agua, la frecuencia de uso y la frecuencia con la que se han contaminado. A esto nos lleva a generar primeramente una gráfica de estas actividades, que es lo que habíamos mostrado al principio de esta sesión, y es poner, digamos, un listado de las actividades que llevamos a cabo y la frecuencia para ver más o menos cuánta es la frecuencia con la que estamos contaminando o haciendo uso del agua. Esta gráfica, así tal cual, de pronto hay quienes me preguntan, permítanme un segundo por acá. Oiga, profesora, pero ¿cómo me puedo llevar esta gráfica? Ojo, no necesito que me hagan captura de pantalla del Excel, ¿no? No necesariamente se tiene que ver el Excel, sino lo que yo tengo que hacer es copiar y pegar tan solo la imagen. ¿Están viendo mi Word? Sí. Bien. Por aquí, bueno, en otros módulos me ha ocurrido que de pronto pegan como copian la pantalla desde el Excel y de pronto aparece todo. No necesitamos eso porque el mural tiene que ser atractivo, entonces solo tengo que ver exactamente la imagen, ¿no? Entonces, ya aquí ya copié y pegué la imagen, la puedo hacer más corta o más larga. Acuérdense, aquí ya se apretó, entonces a esto no nos conviene. La podemos hacer hacia abajo y así ya nos conviene, es mucho más visible, ¿no? Y llevarla a nuestro mural. Recomendación sobre qué tipo de aplicación podemos utilizar para hacer el mural. Si bien lo había mencionado, les recomendaba
que pueden hacer uso de Linode, Photobizhy, inclusive les propuse el Murali. Entonces, procurar evitar el Padlet porque ha sido muy utilizado y en casos de plagio, y entonces no me gustaría que cayeran en una de estas actividades. ¿Qué más debe llevar mi mural digital? Tenemos que poner 2 noticias. Pregunta, si estas noticias deben llevar fuentes de información, ¿ustedes qué opinan? Sí, deben llevar fuentes de información. Sí deben llevar las fuentes de información. Tengo que poner la noticia completa, no es necesario, con que pongan un resumen y esté en relación a la sobreexplotación o a la contaminación del agua, que sean recientes. Estas noticias, ¿puedo retomarlas de la semana pasada o de las actividades pasadas que hemos estado trabajando? Sí, sí se pueden retomar, siempre y cuando tengan que ver con el agua. Voy a agregar en mi mural una gráfica de barras. Tengo que explicar esta gráfica sobre precisamente cuáles son las sustancias que están contaminando. Y también cabe aquí una reflexión. Cuéntenme, ¿qué actividades son las que ustedes han observado que son realmente más contaminantes en relación a la frecuencia o en relación a las sustancias que han observado? En mi caso es Esa el lavado la de manos. Espérame, Perdón. Violeta. Ajá, Esa y es la luego frecuencia de las actividades que hacemos. sí, Bueno, por ejemplo, en mi caso fue en el lavado de manos. el Pues, lavado se dice más. con más frecuencia, pero en relación a las sustancias, ¿qué tipo de sustancias observas que han sido más contaminantes? Los sulfatos. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, Juana, por favor, cuéntanos. Perdón, es que nos cruzamos, Violeta y yo. Pues sí, en este caso sería el lavado de manos, que es el más frecuente. Bueno, en este caso, en mi persona aquí en casa, pues es el lavado de manos. Y en relación al contaminante es al sodio, al cloruro de sodio y todo el contaminante que lleva sodio, que es el que más contamina. Ok, Porque aquí en casa, pues ya procuramos más usar el biodegradable. Y como lo comenté en una actividad que usted me calificó, yo aquí lo que viene siendo, pues sí que resuelven rápido, aquí en esta casa ya tenemos más de 50 años viviendo y siempre ha sido la problemática de que no tenemos agua. A raíz de eso, cuando todavía vivía mi mamá, nos enseñó a reciclar el agua. Si exacto. teníamos, si lavaba, bueno, no teníamos lavadora, ahorita ya la tenemos, del lavadero, ponerla en botes, si era necesario reciclarla. Y es lo que hacemos a la fecha. E incluso ahora en fiestas de diciembre vino una sobrina y ella no había visto lo que hacíamos. Y dice, oiga tía, pero ¿por qué desconectó las llaves o las mangueras del drenaje? Digo, mira, ¿por qué? Porque esta agua la uso para esto. Le empecé a explicar todo el sistema que tenemos en casa. Sí, Dice, sí. oiga tía, tiene razón. Dice, ¿y esa manguera que tiene arriba? Le digo, es que ese poliducto negro lo usamos como calentador, o sea, como vía solar. Claro. Le digo, ya no usamos gas. Aquí un tanque de gas de 36 litros nos dura un año, porque usamos lo que es la manguera solar. Con esa nos bañamos desde que empieza a haber sol, usamos la manguera hasta que ya empieza a nublarse, todavía tenemos agua caliente. Entonces todo eso lo hacemos aquí en casa para que tengamos un poco más de agua, que incluso aquí con los vecinos, ocasiones anteriores, mi papá encontró una persona lavando a cubetas, un pedacito de 1 metro de una banqueta. Mi papá le comentó, oiga, es que está desperdiciando agua, no tenemos agua y usted la desperdicia. Sí, ¿verdad? No tenemos agua. Siguió lavando como si nada. Bueno, Entonces, pero lo que acabas de decir es súper importante, es una forma de vivir, ¿no? sí, Y quizás no necesariamente conflictuarnos con los vecinos que quizás hay gente que no lo quiere entender, ¿no? Pero sí la experiencia, tú acabas de compartirnos una experiencia que a tu sobrina o a tu familiar seguramente le hizo sentido y esperemos que eso cambie. sí, sí, porque en ese sentido dice, oiga, dice, pues sí, tiene razón, dice, le voy a comentar a mi mamá. O sea, que ya estoy, bueno, se casó con un sobrino.
Y él fue lo que me comentó, dice, le voy a comentar a mi mamá porque tiene razón. Ya vieron los tinacos que tenemos donde reciclamos el agua de lluvia, los botes donde tenemos el agua que se recicla tanto de la cocina, del lavadero, del baño, de la lavadora. Dice, no, pues tiene razón. Incluso aquí, el terreno de mi papá es pequeñito, mide 600 metros, tiene árboles. Antes de pandemia, nosotros aquí teníamos 2 periquitos australianos, les comprábamos al piso y todo, murieron, y ahora con la deforestación que hay, les compramos al mes compramos un costal de 50 kilos de maíz quebrado, porque Ajá. vienen animalitos, vienen coquitas, vienen cantidad de animales o de aves que no, mi papá dice, esto yo lo vi de niño, esos animalitos venían de niño, y Sí. ahorita pues les damos de comer, vienen, se van, regresan, y pues creo que es una manera de retribuirle a la naturaleza lo que nos ha prestado. Y de pronto se vuelve una isla tu casa, ¿no? Es como un desahogo para los animalitos. Sí, porque aquí hay veces que no podemos salir porque los espantamos, como son silvestres, pues salimos y se van. Entonces, procuramos de que coman, poner de su agua y de que vengan, vayan, pero son libres aquí. Por eso es de que están los árboles, procuramos que no, los árboles no mueran, por lo mismo, para que estos animalitos vengan y aquí estén. Perfecto. Muchas gracias, Juana. Por nada, Qué bonita experiencia. no al contrario, Eh, ustedes. Olga, cuéntanos, ¿cómo te va con el proyecto integrador? ¿Qué sustancia es la que has observado que es más contaminante en tu caso? Bueno, por ahí en lo que contesta Olga, Petra, cuéntanos, ¿cómo te va con respecto al proyecto integrador? ¿Has observado alguna de las sustancias que más contamina en el caso de la frecuencia de uso con el agua? Hola maestra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas Buenas noches noches. compañeros. Por la hora, pero venía con la prisa y rápido, pero sí estoy aquí. Sí, maestra, lo que me he dado cuenta que yo creo que lo que usamos sin medida, este, son, son los contaminantes, que es más el cloro que ocupamos ya sea para los trastes, o para la ropa, inclusive por quererla dejarla limpia, incluso para los pisos, ¿no? Por eso ahora que se vio lo de la pandemia, como que nos hemos visto más detallistas en ese punto. Pero pensándolo bien, piensa uno que dices, ¿dónde se va toda esta agua con todo este contaminante, ¿no? Claro, ¿Dónde se va con el cloro? ¿Dónde se va con el pino? Y hacemos una megabomba. Nosotros por querer dejar limpio, o dónde se va toda esa sustancia, porque si hay ¿cómo se llama? Un subterráneo, o donde se va mezclando esa agua, y que yo luego voy viendo cuando voy en el camino veo unos enormes árboles, y yo digo, esos árboles, pues ¿quién los riega? La lluvia incluso el mismo vecino, no creo que con 2, 3 cubetas de agua, que riega ese árbol, ese enorme árbol. Y yo digo, esa subterránea, o ese, ¿cómo se dice? ¿Dónde se va toda esa sustancia de químicos? ajá, Pues a la tierra, a los árboles. Y sí me he dado cuenta de que ahora cada que le echamos cloro o algo, dije, no, yo creo que ahora hay que usarlo con medida, como que no hay que exagerar, y sí, sí hay que mantener limpio, ¿no? Igual incluso para los trastes, porque yo luego también así como que le pongo el chorro, y dije, no, yo creo que hay que usarlo con medida, sin exagerar, maestra. perfecto. Ciertamente no hay que exagerar, no hay que juntar ciertas sustancias, por ejemplo, el cloro, el vinagre, porque entonces estamos haciendo una bomba, como dices, Petra. Sí, Y sí, sí, justo los sulfatos, los fosfatos que vienen en estas sustancias están exagerándose, ¿no? Entonces hay que usarlos con medida. Ciertamente, al menos en la Ciudad de México,
todo se junta en las aguas negras, que tienen que ir a un tratamiento de aguas negras. Permíteme, que tienen que ir a un tratamiento de aguas negras y entonces hay que evitar el uso de jabones tóxicos, ¿no? O utilizar jabones que son biodegradables, ¿no? Muy Así bien. es. Muchas gracias, Petra, por aquí. Olga nos comenta que su micrófono no está funcionando y dice, disculpe, el jabón de manos. Cuido a las personas mayores. No te preocupes. Y procura lavarse mucho las manos y observa eso. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en el jabón de manos, si usan el biodegradable, las manos no se lastiman. Pero hay jabones muy, muy fuertes, como decía Petra, en este punto de la pandemia, intentamos limpiarnos tanto que llegó un punto en que las huellas dactilares inclusive hasta se borran, ¿no? Hay un momento en el que ya hay cosas que nos piden la huella digital y no es fácil. Entonces hay que cuidar mucho qué tipo de sustancias estamos utilizando. Y bien, retomando el proyecto integrador, hay que incluir un collage que tenemos que incluir la legislación en torno al problema o a la problemática que estamos observando y al menos 5 acciones cotidianas como las que acaban ustedes de mencionar para poder mejorar en nuestra conciencia del uso del agua. ¿Ok? Recuerden que el enlace del muro digital tiene que funcionar, tiene que abrirse. Si no se puede abrir, será complicado que me evalúen. Y una vez que cierre plataforma, pues esto va a ser muy difícil porque ya no habrá extensiones. Para esta misma semana, antes de cerrar el módulo, quiero recordarles el asunto de participar en el foro de integración al menos 3 veces y procuren hacerlo siempre con respeto, procuren responder a partir de la experiencia. Ustedes tienen muchísima experiencia, contestarles a sus compañeros. Recuerden que el debate, la argumentación es una habilidad muy importante que nos va a servir a lo largo de toda la vida. Muy bien. Otra actividad que es importante que contesten son las actividades formativas, que son 2 cuestionarios después de haber leído los recursos de plataforma. Seguramente estas actividades formativas las terminarían en 5 en 10 minutos. Y por otro lado, la actividad de autoevaluación. La autoevaluación nos va a dar puntos extra, es decir, puntos o sumas en la calificación que si estoy muy bajo en mis números, seguramente me van a ayudar a subir. Muy bien. ¿Tienen alguna duda o pregunta con respecto a las actividades de esta semana? Yo tengo otra pregunta, doctor. Sí, Violeta. En el punto 1 que nos está hablando del tema central, que es la contaminación del agua, también podemos o tenemos que poner información lo que es en general la contaminación del agua. Sí, tiene que ser contaminación del agua o sobreexplotación del agua. Ok, muchas gracias. Es que esa era mi duda, y que aparte, o sea, de las 2 noticias, es un fragmento de lo que es en general, y digo en general lo que es la contaminación del agua, que pues, sí ya incluye la sobreexplotación. No, porque ya lo estás explicando. Cuando haces la editorial es como un resumen o como una introducción. Hoy les voy a hablar de esto y el otro que está ocurriendo en Ecatepec, que está ocurriendo en Chimalhuacán, que está ocurriendo en Ciudad Nezahualcóyotl, que está ocurriendo en Michoacán,
en donde esté ocurriendo. Ujú. Ujú. Sí, asesora, gracias. Muchas gracias. ¿Yo, Bien, maestra? sí, dígame, Petra. Yo lo que he dejado al último es lo del foro de aprendiendo, porque como viene más larga la pregunta y viene con con signos de palabras que no las he coordinado bien, entonces yo lo que quería es acabar de leer todos los recursos y para que yo pueda, una de las, acabar de investigar bien lo que me quiere decir la pregunta, porque viene muy larga, y para que yo también pueda poner ahí mis referencias, igual junto con todo lo que debo de poner, dónde busqué y dónde agregué y dónde investigué esa pregunta. Muy bien. Eso está muy bien, Petra. A partir de la lectura, eso nos nutre para tener mejores argumentos. Solo Para poder entenderlo también yo. solo recuerda que nos queda el fin de semana y se acabó el módulo, ¿ok? Sí, sí, maestra, gracias. Bueno, pues este grupo de la generación 25 les agradezco mucho su participación. Yo creo que están en un buen momento para decidir qué van a hacer después del bachillerato. Los felicito, han logrado llegar hasta el final del módulo 20 y seguramente les irá muy bien en el módulo 21 con grandes éxitos. Espero que acaben el bachillerato y en algún momento me digan, maestra, ya estoy estudiando la carrera, ¿no? Maestra, esto me sirvió de mucho. Para mí será un gusto que ustedes sigan adelante con esta sed de aprendizaje, con estas habilidades de todo estudiante virtual, de ser un investigador, de querer crecer y ser mejor persona. Espero que después de este módulo que hayan disfrutado la reflexión, sean agentes de cambio. Les agradezco mucho, mucho su participación. Petra, ¿quieres comentar algo? No, maestra, creo que espérame, hijo, espérame. Espérame. Sí, aquí estamos. Sí, maestra, muchas gracias por todo. Y discúlpenos porque ahora sí que, como dice usted, como que nos vimos un poco de tímidos para responder y contestar. Y como que necesitamos como que darle un poco más de importancia, más del tiempo. Como usted dice, ¿no? En una vuelta vas o vienes y tratar de contestar y de responder para ir poco a poco avanzando, porque luego lo estamos dejando al último y muchas veces pues ya nada más es donde nos hacen falta las referencias, pero porque nos hace falta darle como que dice usted un poco más de importancia y para nosotros exigirnos un poco para que uno de los contestemos igual y claro y todo, ¿no, maestra? Como dice, tiempo y forma, todo terminado. Y además, escuchen o lean las recomendaciones de los asesores que son para crecer, son para ser mejor y para que en el siguiente módulo a ustedes les vaya mucho mejor, pero además no tan solo dentro de prepa en línea, sino en la vida, ¿no? En la vida para mejorar, para ser un mejor estudiante, para ser una mejor persona. Muy bien. Pues les agradezco mucho y felicidades por acabar el módulo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, asesora, y buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches, Bye. gracias, tutora. Sí, asesora, perdón. Buenas noches. Bye.